Muchas gracias por tus palabras, Silvia. Con eso quiero pasar a presentar a Orlando Gutiérrez Boronat. Él nació en La Habana, Cuba, en 1965. Tiene un doctorado en Filosofía de los Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Ha publicado los libros Hacia la Gran Nación en 1995, Condenado a la hoguera por un tribunal castrista en el 2003, La República Invisible en el 2000 y La Ciencia de la Democracia este año. Sus artículos han sido publicados en publicaciones de prestigio en los Estados Unidos y la América Latina. Actualmente es secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y director de su emisora Radio República. Funge como profesor de Historia Universal en el Colegio Jesuita Belén. También es miembro electo del Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por favor, Orlando. Comandante Hugo Matos, congresista Mario Díaz Valar, el presidente del Instituto de la Rosa Blanca, Lincoln Díaz Valar, el ex congresista Tadeusz McCarter y mi hermana Ana Carbonell. Para mí es un inmenso honor poder venir a hablar aquí de mi amigo Rafael Díaz Valar. Yo no sé si el verbo existe o no en el español, pero Rafael me privilegió a mí con su amistad. Y digo eso porque le dio la oportunidad a un muchacho que no había terminado la universidad de ser su amigo. Y llamo amigo el que Rafael, que para entonces para mí era inexplicable, y todavía lo sigue siendo, le dedicaba grandes horas de su siempre apretado schedule cuando venía de España a conversar. Muchas veces en la academia norteamericana la política se quiere reducir a una serie de ecuaciones. Eso estuvo muy de moda en un tiempo. Y yo a este hombre que llevaba tantos años en la lucha política, yo quería hacerle la pregunta clave. Le dije, Rafael, ¿cuál es la clave de la política? Y yo pensé que me iba a dar una ecuación. Esta es la ecuación que es la clave de la política. Y Rafael me dijo me dio una respuesta que me dejó confundido. Me dijo, la clave de la política es el carácter. Yo me hice que no lo había oído bien, y al rato de estar hablando le vuelvo a decir, Rafael, ¿cuál es la clave de la política? Dice, la clave de la política es el carácter. Y yo dije, esto no puede ser, esto... En la universidad enseña que la política es una serie de correlaciones, ecuaciones, etc. Seguimos conversando muchas veces, y entonces yo le dije, bueno, Rafael, ¿cuál es la clave del carácter? Y yo dije, por aquí voy a encontrar la ecuación de la política. Y Rafael me dijo, la clave del carácter es el amor. ¿Cómo que el amor? ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo es la ecuación para el amor? El amor es la clave del carácter, porque el amor es la entrega. Y el carácter es subordinar la conducta al concepto, a la entrega. Esto era muy profundo en Rafael, quizás demasiado profundo para yo con aquella edad apreciarlo. Pero es una verdad que trasciende todas las ecuaciones y todas las predicciones y todas las correlaciones de poder que uno puede aprender de una estadística. La esencia de la política es el carácter. Desde los romanos sabemos eso, de los judíos. Y la esencia del carácter es el amor. Esa es la gran verdad del Nuevo Testamento. Y eso es lo que Rafael Díaz Valar me transmitía a mí en esas conversaciones. Por eso la doctrina de Rafael, que era otro concepto que en principio yo no lo entendía, ese concepto que él hablaba de la raza cubana. Cuando yo primero escuché eso de la raza cubana, y dije, este es un hombre demasiado culto para creer en esto de la biología y que la raza es biológica. Dice, no. La raza, él me decía, la raza cubana es una pluralidad de voces de diferentes etnias que han coincidido en una unidad moral singular. El chino, el negro, el español se unieron para luchar por la libertad en ese país del Caribe y crearon un pueblo nuevo y diferente a todos los demás pueblos de América Latina. Y me decía, la pluralidad de esa raza solamente se puede dar en un solo tipo de Estado, y ese Estado es la República. Cuba tiene que ser una república. Y llegué a entender rápidamente que Rafael había internalizado profundamente a José Martí, porque esto en esencia es también el mensaje martiano. Este mensaje que es el de la Rosa Blanca. Rafael me decía a mí que muchos factores más allá del control de los cubanos habían conspirado para dividir a los cubanos. Y que por eso la única solución que tenían los cubanos para poder recuperar su república era mucho amor. Amarse más allá de las diferencias históricas, amarse más allá de las tradiciones políticas que cada cual había heredado y que parecían insalvables, amarse en la recuperación de la república. Y él decía también, que para muchos era muy controversial, pero era perfectamente lógico en este hombre de carácter,
la clave de la raza cubana es la unidad y la reconciliación de los cubanos. Agustín Tamargo, nuestro querido Agustín Tamargo, otro gran cubano, decía que Rafael Díaz Valar era un hombre de acción. Porque Agustín decía, el hombre de acción es el hombre que conjuga el pensamiento con la acción, y ese es Rafael Díaz Valar. Entonces, Rafael Díaz Valar creía en la unidad y la reconciliación entre los cubanos. Y cuando uno va más allá de las diferencias históricas y de la serie de catástrofes que nos llevaron a perder la República, uno se da cuenta que en todos los momentos clave, ¿dónde estaba Rafael Díaz Valar? Estaba del lado de la reconciliación entre los cubanos. Hay un grupo de buenos cubanos, de grandes cubanos, que se reúnen en el diálogo cívico, posiblemente la última esperanza de la República, para intentar buscar una solución entre cubanos. ¿Dónde estaba Rafael Díaz Valar? Líder dentro del diálogo cívico, desde su posición. Y él me hablaba del dolor que él sentía cuando veía que las divisiones se iban agrandando, se habían acercado y después se ampliaban, se ensanchaban y se iba perdiendo el terreno común. ¿Dónde está la vocación de reconciliación de Rafael Díaz Valar? En el planteamiento que se hace aquí en los años 60, que es también el planteamiento de Rafael Rubio Padilla y de otros cubanos pensantes, y de Juan Antonio Rubio Padilla. Constituir el gobierno cubano del exilio como entidad de derecho debidamente constituida bajo el presidente Carlos Prío Socarrás. Y Rafael, en consecuencia con esa noción del derecho y esa reflexión de él sobre la reconciliación, está al lado de Carlos Prío Socarrás, es el que le abre las puertas del Congreso a Carlos Prío Socarrás, y entre ellos se establece una amistad entrañable, para mí que es una cosa fascinante desde el punto de vista histórico. Entre ellos se hace esta amistad en busca de esta reconciliación y unidad entre los cubanos. Y van al Congreso norteamericano en un esfuerzo para que sea reconocido un gobierno cubano del exilio y para impedir que las administraciones norteamericanas de aquellos tiempos y también de estos traten a los cubanos como instrumentos y no como entidad debidamente constituida como cubanos libres. ¿Qué visión es esa? Otro ejemplo de esta acción de Rafael Díaz Valar en buscar la unidad y la reconciliación entre los cubanos, su amistad y su recibimiento al comandante Hugo Mato. Y recuerdo un panel que organizamos una vez en el directorio, en el cual hablaron Rafael y habló Hugo Mato, como eso circuló por toda Cuba y donde quiera despertaba entusiasmo y unidad entre los cubanos. Pero quiero resumir esta acción de Rafael Díaz Valar con una experiencia que yo tuve con él. Una de las primeras veces que yo conocí a Rafael Díaz Valar. Acababa de llegar al exilio Ricardo Bofill. Y en aquellos momentos, ese gran cubano que hoy está muy enfermo, el doctor Ricardo Bofill, era una figura controversial en el exilio. Por quién era, por dónde venía, por lo que estaba pasando dentro de Cuba. Y dentro de ese mar de controversia se convoca a una reunión en la oficina de Alfa 66 por otro gran cubano, Andrés Nazario Sargén. Alfa 66, la organización cuya bandera hasta hoy en día es rojo y verde, que empezó su lucha en las montañas del Escambray contra Batista. Andrés Nazario Sargén, comandante de la revolución que triunfó en 1959. Y convoca una reunión del exilio Nazario Sargén para entender a Bofill, para hablar con Bofill, para apoyar a Bofill en lo que él intentaba lograr. Y en esa reunión habíamos algunos jóvenes, estaba Ramón Saúl Sánchez, estaba Guillermo Hernández, que era de aquí de Fayú, que ya falleció, Conrado Rodríguez, ese gran cubano, amigo de Rafael, el líder sindical auténtico, y eran los que estaban en la reunión, no había muchas más personas. Y de pronto se abren las puertas, y entró por la puerta de la oficina de Alfa Rafael Díaz Valar con el doctor Andrés Rivero Agüero y Emilio Ochoa. Y empezó la reunión, y la reunión no acababa de cuajar, y Rafael pidió la palabra, y se viró a Bofill y dijo: mire, Ricardo Bofill, aquí están todas las diferentes vertientes de la república que perdimos, unidos en apoyar lo que ha empezado dentro de Cuba y que tú has ayudado a gestar. Y ese movimiento que está empezando dentro de Cuba, que vemos con enorme esperanza, pueden contar con nuestro respaldo para recuperar esa república. Y así terminó la reunión y tuvo ese respaldo clave, Ricardo Bofill, que él siempre recuerda. Para mí ese es Rafael Díaz Valar cuando pienso en él. Rafael Díaz Valar decía que la esencia de toda doctrina para el futuro de Cuba era la soberanía de la defensa para la defensa de la soberanía. Y yo le decía a Rafael, ¿dónde empieza esa defensa de la soberanía? Cuba no va a tener un ejército capaz de enfrentarse a los Estados Unidos. Me decía, no, por ahí no empieza la defensa de la soberanía. Me decía, la defensa de la soberanía
comienza por la reforma agraria. Porque un país que no se puede alimentar a sí mismo, un país que no recupere su base agrícola, es un país que no tiene independencia ninguna. ¿Qué visión es esa? De que la clave comienza por la tierra. Y su libro precisamente es sobre la reforma agraria. Es en base a esto que uno entiende lo que Rafael Díaz Valar llamaba la anticuba. Es decir, ¿por qué no puede haber coexistencia con el castrismo? Porque el castrismo es la anticuba, es la negación de todos los puntos que acabamos de enumerar. El castrismo es la falta de carácter, porque para Castro todo es instrumento del poder. El castrismo es la negación de la moralidad del cubano, porque ha subordinado el cubano a fingir quién es y a vivir con la doble moral y con la mentira. El castrismo es el rechazo a la historia de Cuba, porque según Fidel Castro no hay nada bueno en la historia de Cuba hasta que él llegó. Nada de lo anterior sirve. Martí lo dejaron ahí porque es imposible quitarle a Martí a los cubanos. Y porque la anticuba representa el regreso del colonialismo español a la isla. Y Rafael era profundamente independentista. Le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de resumir esto de Rafael, primera vez que puedo hacerlo. Esto es parte de lo que aprendí de él y son cosas sobre las cuales pienso todos los días. Pero no puedo terminar esta intervención sin hablar de la actualidad. Y creo que la actualidad radica en que, bajo mi análisis, mi opinión, se está intentando fraguar en Cuba lo que le dice el Movimiento Cristiano de Liberación, un cambio fraude. Coger el Capitolio, que lo tenían descartado, y ahí meter la Asamblea del Poder Popular. Dejar que los cubanos ejerzan un derecho natural que es viajar para decir que en Cuba hay cambio. Permitir que un cubano limpie botas y decir que eso es reforma económica. Es lo que se fragua en Cuba hoy en día. Y antes de eso está la convocatoria de lucha que emana del pueblo de Cuba. Todas las semanas en Cuba hay gente en la calle manifestándose, hay gente en la calle en huelga de hambre, hay gente luchando por el cambio real. De esa semilla sembrada por los próceres, y que en un momento dado alguien como Ricardo Bofill contribuyó a que renaciera, esa semilla que ha crecido bajo el sol del ejemplo de los presos políticos, esa semilla que Rafael en aquella reunión inolvidable para mí en Alfa, y que Ricardo Bofill siempre recordaba con tanto cariño, dijo, aquí el exilio está para respaldar eso. Esa semilla ha brotado un movimiento nacional de resistencia cívica que está empeñado en una lucha que culmine con el restablecimiento pleno de la República. Y nosotros en el exilio, con los mecanismos, los medios, la decisión a nuestro alcance, tenemos que darle el aporte definitivo a esa lucha que ha entrado para mí en una fase singular. Yo los convoco. Yo los convoco a nombre de mi amigo Rafael Díaz Valar. Y le digo mi amigo porque yo al principio lo trataba de usted. Y él me decía, a mí tú no me dices esto, me dices tú. Yo, usted es Rafael Díaz Valar, si siempre me ha hablado de usted, quién era su familia, no, yo soy tu amigo. Bueno, a nombre de mi amigo Rafael Díaz Valar, los convoco a esa lucha. Ustedes que tantas veces han respondido, tantas veces han ido, hay que responder una vez más porque estamos cerca del final. Pero tiene que ser el final de la anticuba. No puede coexistir la Cuba con la anticuba porque entonces jamás la raza cubana podrá tener su espacio y su hogar nacional. Y este es el momento del cambio. Muchas gracias.